cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en Radio. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM, en el primer programa de Mujeres en Radio del 2025. Por ese motivo les deseo todo lo mejor para este año, que Dios bendiga sus hogares. Bueno, como de costumbre, les acompañaré todos los martes de 9 a 10 de la mañana para desarrollar diferentes temáticas educativas, sociales, culturales y además políticas. En esta oportunidad conversaremos sobre el Collasuyo y sus orígenes, una investigación que hace bastante tiempo se lleva a cabo en diferentes escritos que fue publicado a través de nuestro invitado. Bueno, si tienen alguna pregunta pueden comunicarse conmigo al Facebook, estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava, o al WhatsApp 787-7979-3 o a la producción. Bueno, para hablar de esta temática a solicitud de varias personas que leen los artículos de nuestro entrevistado, hemos invitado al distinguido doctor José Samuel Rodrigo Garrón Claure. Él es boliviano, católico y abogado, es profesional de la Universidad Mayor de San Andrés, jubilado y rentista, tiene especialidad superior en Derecho Financiero y Tributario, es bachiller del Instituto Americano, estudió en el Colegio también San Calixto, es académico de la Academia Nacional de Ciencias Genealógicas y Heráldicas de Bolivia y también es académico de número de la Academia Boliviana de Historia Militar. Miembro de IBET y asociado a ProArte, fue catedrático de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas, tiene 35 años en servicio público, 15 de carrera bancaria como asesor y director en prefecturas de La Paz, Oruro y Potosí. Además es aficionado a la historia y de la historia tributaria, tiene 6 libros escritos, más de 190 programas radiales, creo que ya han llegado a más de 200, en serie, también más de 1000 cartas informativas. Cumplió todos sus deberes políticos, civiles y militares, aprecia la numismática, billetes y bonos. Bueno, buenos días, doctor. Un honor tenerlo nuevamente en el programa y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sus saludos, por favor, lo escuchamos. Buenos días, Jacqueline. Muchas gracias por la invitación. Siempre muy atento a todas estas conversaciones y entrevistas que podemos hacer para llegar al conocimiento de mucha gente que tal vez por falta de tiempo descuida algunos elementos de la historia y de la prehistoria de nuestro país. Y el tema del Collasuyo, que es tan apasionante. Estoy predispuesto a cualquier pregunta que puedan hacerme. Sí, muchísimas gracias, doctor. Bueno, nos han solicitado docentes, estudiantes. Usted sabe que también manejamos una revista que se llama Sinergia y enviamos a diferentes universidades. Bueno, ellos se comunicaron con nosotros y nos dijeron que hagamos una entrevista porque obviamente han leído sus escritos y han visto ciertas novedades, ¿no? Que tal vez, bueno, usted como lector ha sido apta, ¿no? Pero hay otras personas que no pueden leer tanto. Usted bien lo ha dicho, ¿no? Trabajan, están ocupados. Pero bueno, ahora vamos a iniciar con algunas preguntas de base que hemos preparado con producción, pero también vamos a tener preguntas de la audiencia, así que de los oyentes, y esas son las que vamos a priorizar, doctor. Bueno, la primera pregunta, doctor, es la básica, ¿no? O sea, ¿qué ha sido el Collasuyo y cómo debemos definirlo, doctor? ¿Cómo tenemos que entender lo que ha sido el Collasuyo? Bueno, tiene una explicación histórica porque ya los cronistas recopilaron mucha información de tipo verbal de los antiguos miembros del incanato, que se había expandido desde la ciudad del Cusco hacia el norte y también desde Quito hacia el sur. Pero el incanato
que ha generado el sector quechua de la población de aquella época, tiene también antecedentes que son importantes y están enraizados en la prehistoria boliviana. Algunas investigaciones antiguas, como la de don Belisario Díaz Romero, en cuya memoria una calle de Miraflores lleva su nombre, hablan acerca de las corrientes migratorias de las poblaciones en América del Sur, y algunas de ellas son originarias y otras son convergentes. Entonces, sobre ellos tendríamos que ahondar un poco la temática antes de ingresar al Collazul. Perfecto, doctor. Entonces, ¿cuáles han sido esas corrientes migratorias que usted menciona y sus conversiones, doctor? En primer lugar, habría que referirse a las corrientes migratorias que tradicionalmente hemos estudiado en la historia, que nos han enseñado en el colegio, ¿no? Una es procedente desde Malasia, que dicen que es de origen turco-altaico y que habrían atravesado el Océano Atlántico después de muchas jornadas para llegar hasta la zona de Atacama, de donde habrían subido hasta el altiplano boliviano, claro, subiendo mucho por efectos de la altura. Y esto ha sido más o menos en el Plioceno, ¿no? O sea, en la época casi cuaternaria. La otra es que hubieran recibido las migraciones procedentes del norte, que habrían cruzado del norte de Asia, cerca de Rusia, por el estrecho de Bering, y las otras son las que habrían pasado a través de la isla de Pascua hasta el sur chileno, de donde vendrían los onas posteriores, los patagones, ¿no? Otros dicen que los onas y los patagones, al igual que los araucanos, eran localistas en esos sectores de Tierra del Fuego y que de ahí hubieran emergido y que hubieran sido, según las corrientes estudiosas de Florentino Amiguino, de Simonín y de Morton, ¿no?, que están citados por algunos antropólogos sociales, que indican que el hombre no es originario de Asia o del sur de Asia, de Turquía, que sean turco-altaicos, ¿no?, sino más bien por el contrario, que de aquí hubieran ido hacia Turquía y para ingresar hasta Europa por Asia. Esa es la teoría de la reconversión, pero también hay algunas corrientes de investigaciones que indican que hubiesen pasado por el Océano Pacífico, y una de ellas es que hubieran pasado por el norte, más o menos por Groenlandia, por todos esos lugares de hielo, los conocidos con el nombre de los botocudos. Y luego un poco al centro, cerca de Panamá, una corriente migratoria conocida como los paraderos. Y más al sur, cerca del Brasil, los negros, se dice que el continente estaba más pegado hacia el África, ¿no? Entonces, esa es la otra corriente que se ha ventilado dentro de las investigaciones acerca del origen del hombre americano. Y el hombre americano posteriormente ha desarrollado varias poblaciones en diferentes lugares, pasando por las diferentes etapas del desarrollo prehistórico e histórico. Algunos inclusive hablan de los atlantes, ¿no? Otros hablan, por ejemplo, del hombre de Sipe, de Clisa, donde hay vestigios que datan también de la época cuaternaria. Entonces, hay estas tres corrientes que se están manejando durante muchas décadas sobre el origen del hombre americano, y que ya en 1920 aproximadamente, hace un siglo, ya plasmó Díaz Romero en algunos de sus estudios. Entonces ese sería el origen en Sudamérica de algunos pueblos que posteriormente formarían lo que se llama el Tahuantinsuyo, de donde emergiría ya en la época histórica una parte de ese Tahuantinsuyo. Tawa quiere decir cuatro, Tawa Inti Suyo, o sea, cuatro, sol y lugar, ¿no? Tawa es cuatro, Inti, sol, y Suyo, territorio.
entonces 4 territorios. Perfecto, doctor. ¿Es verdad, doctor, de que el Collasuyo, bueno, específicamente hablando de los aymaras, vinieron desde Chile? ¿Son migrantes chilenos? Hay también esa posibilidad, no comprobada todavía, pero a través de algunos estudios lingüísticos, el profesor Mario Montaño Aragón, en su diccionario etnográfico, ha hablado de algunos pueblos que habrían formado al aymarato procedentes del sector de Atacama. Entre los atacamas que han subido de la costa, producto de estas corrientes que hemos ventilado hace un momento en nuestros comentarios, algunos grupos llegaron hasta el lago Titicaca, pasando por el altiplano, y entre ellos algunos empujados por Urus, por Nipis y otros pueblos más. Entonces abarcaron su jurisdicción, diremos así, sus territorios hasta el norte de Puno, o sea, al otro lado del lago Titicaca. Entonces, estos pueblos anteriores llegarían a formar parte del aymarato, cuya frontera idiomática está en Caracol. Se habla de la frontera idiomática entre La Paz y Oruro, donde se practicaba y se practica aún el Puquina, en menor grado el aymara y el quichua. Entonces a eso han venido a llamar algunos lingüistas la frontera idiomática del altiplano. Perfecto, doctor. ¿Qué características específicas nos puede mencionar, decir, pues que presentaba el Collasuyo? Según todas las lecturas que usted ha hecho, ¿qué elementos deberíamos considerar para decir, pues este es el origen, punto 1, punto 2, punto 3, o no sé cuántos usted nos mencionará, para considerarlo, porque yo creo que debe haber muchos, ¿no? Pero los más importantes nos puede mencionar, doctor, por favor. En el Collasuyo hay que distinguir que no era la única región que había creado el Inca Huayna Cápac. Esto debido a que ya el imperio incaico, en su época más brillante, digamos, habría entrado en un proceso de división. Entonces, el Inca Huayna Cápac, a fin de no causar problemas en sus dominios, dividió con sus hijos en 4 suyos, y todo ello en virtud a la leyenda de el Pacaritambo, como llaman los peruanos, o Paucartambo, ¿no? Que vendría a ser aquello que dijo Emeterio Villamil de Rada, que la lengua de Adán es sorata y el aymara. Tal vez se asimiló alguna situación de Mesopotamia en las localidades de Urdu, Uruk, de Bagdad y todo ello, con relación a Babilonia, en comparación a lo que ocurría en el altiplano boliviano, sobre todo en las estribaciones cordilleranas de Sorata, donde se habría desarrollado la leyenda del Paucartambo, de donde salieron los hermanos Ayer, que son los fundadores del Imperio Incaico. Y ya posteriormente en el incanato de Huayna Cápac, que es el inca más importante, especialmente para Bolivia, se divide el imperio en Chinchasuyo, Antisuyo, Cuntisuyo y Collasuyo, siendo la región más grande de todo el Tahuantinsuyo el Collasuyo, porque se extendía desde el río Biobío en Chile hasta Quito, y desde Quito se extendía hasta la Magumayo, que es la región de los ríos afluentes del río Amazonas, y hasta el Itenés o Guaporé, hasta los grandes ríos que circundan lo que actualmente es la frontera de Bolivia con Brasil y con el Paraguay, hasta llegar a la unión del río Pilcomayo o del Bermejo con el río Paraguay, para dar forma al Paraná. Toda esa era la región del famoso Collasuyo, era gigantesco, era la región más grande del Tahuantinsuyo. Doctor, según
¿qué procesos históricos tenemos que considerar? ¿No? Porque hay muchas personas que dicen que, inclusive en algunos libros y algunas conversaciones que he tenido también con otros historiadores, ¿no? Dicen que primero eran las primeras agrupaciones que vivían en Collasuyo, no eran los aymaras, eran otros, luego posteriormente vino el aymara, luego posteriormente ya el quechua, que lo ha dominado al aymara, pero según sus lecturas, doctor, ¿cuáles son los procesos históricos del Collasuyo? ¿Quiénes han vivido primero? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal vez acontecimientos importantes han vivido estas personas hasta que, bueno, pues llegaron los españoles, ¿no? Bueno, el Collasuyo está compuesto por una población de collas, como su mismo nombre indica, pero es una combinación, porque también los pueblos del oriente, desde las serranías del Amboró y del Aguarahué, habían collas para los chiriguanos y para los mojeños, que estaban asentados en ese lugar. No hay que olvidarse que también Samaipata fue un lugar en el que se habló el quichua y que fue atacado por chiriguanos, por tarauqueños y guaraníes. No solo en una oportunidad, en tres, como dice el investigador Ramiro Condarco Morales en uno de sus estudios, en Oruro. Pero el colla en sí es una combinación de varias poblaciones. Diremos así que es el mestizaje más profundo de nuestro medio. A él confluyen los pueblos del sur, pasando por los chapacos, desde los fueguinos, araucanos, onas y patagones, que suben hacia las regiones de los valles de Cochabamba, de Samaipata y de Valle Grande. Y por otro lado, los pueblos que están asentados en el oriente boliviano, entre los guaraníes, chiquitanos, mojeños, que confluyen hacia el sector de Cochabamba. No hay que olvidar que inclusive en tiempos de la República, Cochabamba era parte de Santa Cruz. A eso hay que añadir las migraciones del norte, de los pueblos amazónicos, entre los chimanes, huenjayex y todos ellos que bajan hacia el sur, y los pueblos andinos, digamos, aymaras, regiones urus, chipayas, que confluyen hacia el centro, y ahí empieza la combinación y la mezcla del primer mestizaje latinoamericano. En Bolivia, por ejemplo, el mestizaje es muy fuerte y es producto de estas migraciones porque es un fenómeno físico. Lo que está en la periferia trata de ingresar al centro, como lo que está en el centro trata de salir a la periferia. En este caso, de acuerdo a la prehistoria y a la historia, han confluido sobre el territorio boliviano, y por eso el Collasuyo era la parte de la población más importante y más extendida del Tahuantinsuyo. Era la más grande. Y doctor, ¿y en qué momento aparecen los quechuas? Dominando a los aymaras, por ejemplo, ¿no? Y luego posteriormente, bueno, llega el español. ¿Nos podría hacer un resumen tal vez de esos procesos históricos? Primero ha sido esto, segundo, tercero, para entender mejor este origen del Collasuyo. Claro, con todo gusto. De acuerdo a lo que he podido estudiar en el tema, en realidad no ha habido una dominación quechua sobre el aymarato, y no, más bien se han producido algunas invasiones en las que han existido fuertes combates de resistencia de los grupos aymaras frente a la penetración quechua. Ahí estamos hablando de también una mestización forzada, ¿no? Porque han tratado de ingresar. ¿Pero por qué ingresar? Se supone que ha sido porque querían retornar al Pacaritambo o al Paucartambo, que es el lugar sagrado, que viene a ser así como el monte Aventino para los romanos. Ellos querían llegar a su lugar sagrado. Entonces, dentro de esa formación del incanato, si bien ha existido una influencia fuerte del aymarato, porque se ha extendido inclusive hasta cerca del Ecuador, de acuerdo a los estudios de don Carlos Ponce Sanguinés, cuando habla en su libro de los jefes nativos aymaras, una edición publicada por Carmelo Corzón
en su imprenta editorial. Ahí están los jefes aymaras detallados uno a uno en base a un estudio de los dibujos de los huacos que han podido encontrar en las diferentes excavaciones altiplánicas. Entonces, desde el Tiahuanacu, desde este sector del altiplano, han ido a formar, a través de la leyenda del Paucartambo o el Pacaritambo, el ombligo del mundo, que es el Cusco, porque Cusco quiere decir ombligo del mundo, donde se le enterró la barra a Manco Cápac y formó el imperio incaico. Entonces, cuando retornan al Paucartambo, vienen prácticamente en busca de su lugar sagrado, vienen en busca de su leyenda, de los 4 hermanos Ayar que se emergieron en la Isla del Sol, en el lago Titicaca, a través de las cuevas de Sorata, que dicen que se conectan con las cuevas de la Isla del Sol. Mire qué interesante. Muy interesante, doctor. ¿Y en qué situación estaba el Collasuyo cuando llegan los españoles? Bueno, esto ya data de 1500 aproximadamente. El Collasuyo estaba fraccionado. Desgraciadamente había una guerra civil, había una guerra intestina fratricida entre los mismos incas. No hay que olvidar que el Inca Huayna Cápac era un hombre que tuvo muchos hijos. Se hablaba inclusive de casi 30 o 40 esposos que tenía las vírgenes del Sol, y en diferentes lugares en los que estaba dejaba descendencia, como la familia Tito en Bolivia, ¿no? Que son resultado de el encuentro de la princesa hija del cacique Tito de los Charcas en Tarapaya, en Potosí, y de donde nace y desciende la familia Tito. En Bolivia Tito es un apellido conocido. Sí. ¿No? Sí. Entonces, este apellido que lleva esta familia emerge de esa combinación, tienen sangre real, traen sangre monárquica, diremos así, porque el Inca Huayna Cápac dejó descendencia. Entonces, este mestizaje se profundiza no solamente a nivel del pueblo productor, diremos así, ¿no? Sino de la realeza y del incanato. Y de esa manera es que entran en una guerra intestina los descendientes, en una guerra fratricida, pero los principales, porque Huáscar era cusqueño, era del Cusco. Se dice Huáscarán, además, no es Huáscar, sino Huáscarán, ¿no? Y él era el legítimo heredero del trono porque era hijo de una unión legítima con la esposa de Huayna Cápac. Pero en uno de sus viajes al norte, en Quito, que era la otra ciudad grande que tenían los incas, estaba Atahualpa, que había nacido como producto de la unión de una de las vírgenes del Sol ahí, de una de las ñustas en el norte. En este momento no recuerdo el nombre de la madre de Atahualpa, y claro, Atahualpa quería también el trono, entonces era la guerra entre Quito y el Cusco. En esas circunstancias de esa guerra civil destacan pues Rumiñahui como general de Atahualpa, varias contiendas en las que lo vence al ejército de Huáscar, y Huáscar, que tenía su ejército, que era Ollantay, dirigido el general Ollantay, marchó para enfrentarse. Ollantay cayó derrotado en unas 3 o 4 oportunidades en combates con Rumiñahui. Rumiñahui quiere decir ojo de piedra, por si acaso, ¿no? Rumi es piedra y ñahui ojo, ¿no? Entonces Rumiñahui lo derrota y lo hace retroceder. Atahualpa tomó el Cusco, llegó al Cusco y lo hizo matar a Huáscar. Lo hizo matar, lo hizo ahogar, morir. Y así fue acabando con la descendencia cusqueña, porque él se creía heredero legítimo del trono, no solamente de Quito, sino del Cusco. En esas circunstancias, el año 1535, llegan los españoles a la América del Sur procedentes de Panamá. En esa sociedad que marca el primer contrato en América del Sur, que se desarrolla en Panamá, motivado y sellado en la iglesia de Panamá
por el padre Luque, que es el financiador de la expedición, y los capitanes Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Y esto está muy bien narrado en el libro de Francisco Manrique, un libro sobre la vida de Francisco Pizarro, un libro muy interesante. Doctor, muchísimas gracias. Mucho conflicto, ¿no? Desde el inicio incluso de nuestra historia, antes que lleguen los españoles. Pero bueno, esa es nuestra historia, bastante interesante. Me ha llamado la atención de que el Collasuyo, bueno, pues iba desde el Amboró, y aparte de eso, dentro de poblaciones como los mojeños, guaraníes, había también collas. Eso no lo sabía, doctor. Y bueno, pues tenemos otras preguntas más. Por favor, voy a pedir a los oyentes que permanezcan en línea. Vamos a irnos a un corte para conocer a nuestros auspiciadores. Y Mujeres en Radio regresa en breve. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Sabores Cascada, los sabores que más disfrutas ahora con nueva imagen. Mandarina, papaya, lima, limón, piña, durazno, también guaraná, pomelo, neus, 3 horas. Sabores Cascada, ahora con un nuevo look, mismos sabores. Sabores Cascada, la nueva imagen de tus sabores favoritos, porque el sabor que amas nunca cambia. Sabores Cascada con nuevo diseño, pero los mismos sabores. Los mismos sabores. La Cascada, orgullosamente boliviana. Sabores Cascada. En un mundo lleno de tendencias pasajeras, hay algo que nunca pasa de moda: la elegancia. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes, solo con la importadora de telas y sastrería Maynaza. Telas italianas, españolas, Barrington, Cardiff, Oveja Tomé. Solo en Maynaza encuentras telas originales y con garantía real. Maynaza, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confección industrial de prendas policiales y militares. Plaza Libertad, esquina Avenida Alfonso Ugarte, número 20. Contactos 7403-7777 o al 7770-0815. Maynaza, más de 20 años de experiencia en el mundo de la confección. Entradas desde 25 bolivianos en Multicine. Disfruta las supermatinales estas vacaciones con funciones hasta 2 p.m. Como lo escuchaste, entradas desde 25 bolivianos y precios especiales en formatos exclusivos. Visítanos desde las 10 a.m. en La Paz, Santa Cruz y El Alto. Compra tus entradas en boletería o en nuestra app y web www.multicine.com.bo. Estas vacaciones se viven en Multicine. La Unidad Académica Campesina de Batallas, dependiente de la Universidad Católica Boliviana, invita a la población en general a formar parte de esta gran familia. En las carreras: licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Recursos Hídricos y Riego e Ingeniería en Emprendimientos Productivos. Contamos con laboratorios y salas de práctica especializada, módulos productivos, internado, comedor, polideportivo y otros. Nos encontramos en la localidad de Batallas, provincia de Los Andes, carretera panamericana La Paz-Tiquina, kilómetro 60. Inscripciones abiertas. Más información al WhatsApp 712-03-887 o al 719-29-245. ¡Te esperamos!
En General Saavedra, la atención integral a las mujeres en situación de violencia es una prioridad. Cuando llega una paciente o persona que ha sido violentada, nosotros la tomamos como una paciente de urgencia médica, porque sabemos bien por los motivos psicológicos y físicos que ha pasado nuestra paciente. No es suficiente atender la salud física de las mujeres en situación de violencia. Ellas requieren apoyo emocional y también es necesario brindarles información y orientación respetando su dignidad. Se vale sumar ideas. Es seguro que en tu municipio también están atendiendo a las mujeres de forma integral para que vivan libres de violencia. Las buenas ideas se complementan. Vida digna sin violencia. Proyecto de Solidar Suiza implementado en Bolivia con el apoyo de la Embajada de Suecia. El hombre nace de una mujer. Él es educado por una mujer. Dile hola, papá. Crece con una mujer. Se enamora de una mujer. A lo que quiero llegar es que no sé cómo decirte que me muero por ti. Entonces, ¿por qué faltarles el respeto? Las mujeres son la esperanza de vida y el equilibrio para el mundo. Es un mensaje de Fundación FUCASE y Radio Estudio 94 FM en el marco del proyecto Violencia Cero. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Radio Estudio 94 FM. Ay, amor de hombre. Estoy tan triste sin poderlo remediar. Llora, llora, corazón. Perdona si te hago llorar. Es Radio Mujer. Perdona si te hago sufrir. Radio Estudio 94. Escúchenos en el ciberespacio. www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Regresamos con Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM. Hoy estamos hablando de un tema bastante interesante, el Collasuyo y sus orígenes, con un gran profesional, investigador, como es el doctor José Samuel Rodrigo Garrón Flaure. Él es boliviano, católico, abogado, además muy aficionado a la historia. Él es académico de número de la Academia Boliviana de Historia Militar, tiene libros escritos y bueno, un currículum bastante exquisito para hablarnos referente a esta temática. Doctor, continuamos con las preguntas. En todas sus investigaciones, ¿qué es lo que le ha llamado la atención? ¿Quiénes han sido estos estudiosos tan importantes sobre el tema del Collasuyo? ¿Qué nos podría decir sobre ellos y su interpretación, obviamente? Bueno, han habido muchos científicos y la mayoría en informe inicial han sido extranjeros, como Harlika, ¿no? Entonces, estos investigadores extranjeros han desarrollado estas investigaciones en base a la información que han ido descubriendo de la revisión de algunos yacimientos líticos que han encontrado en algunos lugares de nuestro país, especialmente en la zona del altiplano. Pero sin desviarnos del tema del Collasuyo y de los collas, es preciso anotar que en Bolivia también han existido investigadores importantes, como por ejemplo el doctor Rigoberto Paredes, un estudioso de también este tema del Collasuyo. Entonces, estas publicaciones de principios de siglo de don Rigoberto Paredes nos llevan a pensar sobre la existencia de una serie de grados e institutos que se hubiesen desarrollado. No hay que olvidar que los collas son moradores de la hoya del Titicaca y del Altiplano, y que estos fueron la mayor comarca, según el cronista Ciesa de León, que es un español que llegó en 1535.
Entonces, estas instituciones se desarrollaron con importancia y los científicos mencionados por Rigoberto Paredes en sus escritos y en sus investigaciones se refieren a la confirmación de algunas estratificaciones y discriminaciones que hubiesen existido en el desarrollo de esta agrupación conocida como los collas, ¿no? El imperio de los collas es trascendental no solamente dentro de la historia boliviana, sino peruana y también sudamericana, ¿no? Entonces, los investigadores bolivianos han confirmado muchos de los estudios que han desarrollado algunos extranjeros en nuestro país, algunos procedentes de Centroamérica. Había una señora investigadora, esposa de un antropólogo social chileno que llegó a Bolivia aproximadamente en 1910 y que estuvo con Condarco Morales en Oruro, quien los había llevado a algunos yacimientos líticos y algunas cavernas. Lo propio han llegado europeos procedentes de la Argentina y también del Perú, que han llegado a Bolivia. Yo en este momento no puedo precisar algunos nombres de ellos, no los recuerdo con la asiduidad que debería recordarlos, pero son muy importantes y hay que investigarlos. Pero la labor de los cronistas españoles como Ciesa de León son prácticamente determinantes en la confirmación de esas investigaciones que han sido ratificadas posteriormente por Rigoberto Paredes, por Belisario Díaz Romero y también por Mario Montaño Aragón y otros investigadores bolivianos. Perfecto, doctor. Sabemos, doctor, de que hay libros muy buenos, hay libros también regulares, ¿no? Por el hecho que sea un libro ya es una perfección, ¿no? ¿Qué libros nos sugeriría usted para que nosotros podamos leer, también inmiscuirnos en esta temática del Collasuyo y también docentes de historia, por ejemplo, de diferentes universidades, lo tomen en cuenta estos libros? ¿Cuáles nos sugiere, doctor, según las lecturas que usted ha realizado? Bueno, la bibliografía básica para poder estudiar al Collasuyo y a los collas hay que encontrar en las diferentes bibliotecas y repositorios que tenemos en el país. Hay artículos de prensa publicados también en los periódicos Presencia, El Diario, Hoy, Última Hora del sesquicentenario, y también en el libro que se conoce con el nombre de El Álbum del Centenario de la República de Bolivia, que ha recopilado los escritos y las investigaciones de estos grandes hombres a quienes yo admiro. Pero las crónicas de los sacerdotes españoles y los secretarios de los gobernadores, que existen en algunos archivos muy importantes en el Perú y en Bolivia, son dignos de consultarse. Los peruanos manejan muy bien estos temas. Perfecto, doctor. Entonces, libros peruanos, también hay que buscar artículos en el periódico. ¿Y en qué bibliotecas, doctor, usted ha encontrado mayor información del Collasuyo en la ciudad de La Paz? Pues generalmente yo consulto la biblioteca de la Asamblea Legislativa, yo consulto en la biblioteca de la Academia Boliviana de Historia Militar, en la biblioteca Castro Rox del Banco Central de Bolivia y también en la biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés. La carrera de Historia tiene una biblioteca que es mucho más especializada en la avenida 6 de agosto, esquina Estiazu, pero hay mayor incidencia en la época colonial. Hay documentos fotocopiados que han traído algunos grandes investigadores como Rodas, ¿no? Don Fernando Rodas, después Durel ha hecho también muy buenos aportes, y hay otros
escritores que han brillado también en la época de los años 70, que han estado vinculados a la investigación histórica. Entonces, en la biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de Historia, en la avenida 6 de agosto, esquina Aspiazu, se puede encontrar información valiosa de la época colonial. Y ahí en esas investigaciones van a encontrar información del Collasuyo y también los escritos de Rigoberto Paredes y otros investigadores que han hecho referencia a los estudios de los extranjeros que han llegado a Bolivia, porque ellos también se fundamentan y se fundan en los estudios de los europeos y además centroamericanos que han llegado aquí. No hay que olvidarse que los estudios como Poznański han desarrollado grandes contribuciones a nuestro país en este orden. Gracias, doctor. Entonces ahí ya tenemos algunos datos que nos da el doctor referente a las bibliotecas donde podemos encontrar tanto del coloniaje como de la historia del Collasuyo. Doctor, nos ha llegado... La historia escrita, perdón, Tomás, la historia escrita recién aparece en 1535, con la llegada de los cronistas. Los cronistas son los recopiladores de toda la investigación que ha sido corroborada por los antropólogos y los arqueólogos que han llegado a los yacimientos líticos investigados en nuestro país. Gracias, doctor, por la aclaración. Bueno, nos ha llegado ahora preguntas, bastantes. Vamos a tratar, de nombrarlas las más importantes. Por el factor tiempo no creo que alcancemos, pero hay preguntas bastante interesantes. Por ejemplo, aquí nos dice una persona: ¿para qué sirve la historia? Son hechos pasados. Por eso también estoy de acuerdo que se elimine de la currícula de los colegios. ¿Qué opina al respecto, doctor, referente a lo que dice de la historia esta persona? ¿Qué le diría? Bueno, es una opinión muy personal la que da el señor y yo creo que está exagerando un poco con la apreciación de la historia. Esto en virtud de que, las personas como yo, que tenemos ya más de 70 años, hemos vivido muchos hechos y hemos visto que la historia no es una narración ni tampoco es un arte solamente, sino una ciencia, porque los hechos en la historia se repiten y los errores que se cometieron en el pasado se pueden volver a cometer. En cambio, una persona que domina la historia o relativamente tiene cierto conocimiento, ya no comete los mismos errores que antes se hubieran cometido. Entonces la historia sirve para no cometer errores. Tomar buenas decisiones, entonces, ¿no? Y además, obviamente, ahí también está nuestro patrimonio, ahí también estamos nosotros, doctor. Entonces, yo considero que la persona aquí está un poco equivocada con referente a lo que, menciona lo que es la historia. Considero que es algo fundamental saber la historia de nuestro país, ¿no? Porque es también la construcción de nuestra identidad. Bueno, aquí hay otra pregunta y dice, ¿había huipala en el Collasuyo? Bueno, en el Collasuyo ha habido otra bandera. Esto ya está corroborado por la señora Rosa Rostorowski, Mario Montaño Aragón y además José Huidobro Bellido, grandes investigadores sobre la huipala. La huipala en realidad es una manifestación moderna que se ha creado recientemente, porque en el Collasuyo la bandera que ha planeado es la bandera negra del Collasuyo. Es de color negro entero con una media luna plateada que había sido adosada a través del metal que habían sustraído de algunos yacimientos mineros. Entonces formaron una media luna y le pusieron a la bandera negra del Collasuyo y un signo que las mujeres chulpas llevan en la garganta para distinguirse, que remataba en el ángulo inferior derecho de esa bandera, que también era metálico. Esa bandera es la que era la bandera del Collasuyo. Y eso está corroborado no solamente por alguna prensa que ha difundido, sino por Huidobro, Rostorowski y Aragón. Gracias, doctor, por la aclaración. Aquí hay otra pregunta y dice, ¿todos somos collas en Bolivia?
naturalmente. En realidad, si el Collasuyo se ha extendido hasta el río Paraguay, hasta el Bermejo, y hasta y Tenes o Guaporé, y hasta los afluentes del Amazonas, que es el sector del Amarumayo, los Cambas, por ejemplo, que están en Santa Cruz, tienen pues raíces collas, no son tampoco un pueblo separado, o los Chapacos, por ejemplo, que están en Tarija, o los chaqueños, no son pueblos separados. Ellos han ido hacia el centro del continente, porque ya he explicado que la periferia, o lo que está en la periferia, trata de ingresar al centro, como lo del centro trata de salir. Es un fenómeno físico. Bien interesante, ¿no? Se van a querer morir los del Oriente. Aquí hay una pregunta que se relaciona a eso, ¿no? Y dice, ¿por qué nos llaman los del Oriente colla de manera despectiva? Nos dice esta persona. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tan mala imagen? Bueno, no es ninguna mala imagen, porque en realidad el Collasuyo es una nación. Si nosotros agrupamos a las 700 lenguas y a los pueblos que están diseminados en el territorio boliviano, inclusive guaraníes, los podemos considerar hombres de las serranías, porque en Santa Cruz hay la serranía de la Guaraui, esa serranía del Mutún que llaman el Precámbrico, en la serranía del Amboró, y todas estas serranías que son estribaciones de la región andina, porque ya también se habla de esta continuidad de la región andina hacia el oriente boliviano, con la tesis de la diagonal de Jaime Mendoza, ¿no? Jaime Mendoza, siendo médico, hizo un estudio muy interesante sobre este tema, la diagonal Jaime Mendoza. Él habla ahora de la carretera que se debería hacer hacia el Paraguay, ¿no? De esa manera podemos considerar que hasta esos pueblos que están ahí vuelven a tener relación, o por lo menos tienen un litro de sangre colla. De los 5 que tenemos, 1 por lo menos, doctor. Muy interesante, doctor. Realmente la historia nos hace abrir los ojos, ¿no? Y la primera persona que nos ha preguntado, ¿pero para qué sirve, no? Bueno, sirve para esto, ¿no? Muchas veces tenemos ciertas, incluso prejuicios sociales, que la historia nos puede borrar esos elementos, ¿no? Por eso es importante la historia, conocer de dónde venimos, qué ha pasado, y especialmente estas raíces que el boliviano tiene, que es el Collasuyo. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, doctor, y dice, ¿Tahuantinsuyo y Collasuyo es lo mismo? Nos dice esta persona. No, el Collasuyo es la parte y el Tahuantinsuyo es el todo. ¿Nos puede un poco ejemplificar, por favor, doctor, para que las personas lo tengan claro este punto, por favor? Bueno, Tahua es 4 en quichua. ¿Ya? Entonces, los 4 suyos que creó el Inca Huayna Cápac, ¿no? Son el Chinchasuyo, Cuntisuyo, Antisuyo y el Collasuyo. Entonces, son los 4 suyos que miran al sol. Se diría de que el Tahuantinsuyo, para aclarar, ¿no? Para que sea más didáctico para las personas que lo entiendan, es como Bolivia. Y el Collasuyo se podría decir que es como uno de los departamentos, doctor. Evidente. Ya. Ahora, hay que distinguir también dentro del Collasuyo algunas regiones, es importante. Según Paredes, Rigoberto Paredes, esto se habría difundido en forma masiva en algunos pueblos del altiplano, como los Omasuyos, los Pacajes y los Sicasicas. Esa región del lago, ¿no?, ha sido importante porque el lago atrae pues a la gente, tiene algunos recursos, tiene pesca, en fin, en ese entonces ya había el guayaque, que es un plato primitivo, el chafchu también, ya se era una parte de la alimentación de la localidad, el sute como pescado y la boga, en fin, eso atraía a la gente y el lago era considerado sagrado porque les daba de comer.
pero el altiplano también producía, porque estos pueblos tenían más ocupación en el agro que en la guerra, y así lo pueden demostrar las actividades de los chultas, los collanes y los quechas en el sector del altiplano, sobre todo en las provincias Omasuyos, Pacaje y Cacicas. Los pueblos orientales, no obstante tener algo de colla, ¿no?, tienen también su raíz en el cacicazgo. No se olviden que Amboro era un cacique. La palabra cacique quiere decir jefe. Hasta en Chile, el cacique Colo Colo, con otros caciques más, eran los que dirigían a esos pueblos, pero lo primero que tenían que hacer era sostenerse. Entonces, mucha parte de la población se dedicó a la parte agrícola en esas provincias, ¿no? Y se generó también una aristocracia collana, como por ejemplo el emisor del jefe supremo, que era el Maico, ¿no? Y eso se dio desde Ayaviri hasta Caracollo, tanto en el Perú como en Bolivia, se extendió hasta el Chaco. Perfecto, doctor. Aquí hay otra pregunta. Bueno, es una felicitación. Dice, felicidades al doctor, un orgullo boliviano. Y aquí hay otra pregunta que nos llega y dice, ¿cómo apareció el Inca y el nombre de Inca? Bueno, desde la fundación del Imperio Incaico, ¿no?, hay que entender la leyenda. Los 4 hermanos Ayer, que vivían en una caverna en el Pacaritambo, lo que ahora es la caverna de Sorata, no hay que olvidar que Meterio Villamil de Radas dice que la lengua de Adán era el Aymara. Eso ya lo he manifestado hace un momento. Hay en el Paucartambo, en ese sector que dice Meterio Villamil de Radas que era el paraíso terrenal y que ahí vivió Adán, se supone, hay suposiciones, que se produjo el diluvio universal, y desde esa época entonces algunos pueblos trataron de protegerse y algunos, como Moisés, lograron guarecerse en las alturas, en el Illampo, en esos sectores, y de ahí los hermanos Ayer emergen con una lesión, con una leyenda. Entonces, este hermano que era Manco Cápac, ¿no?, Malco Cápac también era conocido como Malco Cápac, sale y se va con una de sus hermanas, que fue su mujer, que era Mama Oglio, y funda, pues, lo lleva a su pueblo. Algunos dicen que han navegado por el lago, también dicen que han cruzado en naves, en algunas totores sería, ¿no?, han cruzado hasta la Isla del Sol. Y en la Isla del Sol, ¿no?, entonces en Lupi, que se llama, lo llamaban Lupi, ¿no?, los rayos del sol, llega el hombre, o sea, el jaque, ¿no?, y ahí se elige al cari. ¿Quién es el primer cari del incanato? El primer cari del incanato es Manco Cápac, porque de ahí va a salir y va a cruzar el lago hasta Puno y va a caminar con su pueblo hasta el lugar que corresponde al Cusco, donde funda el Imperio Incaico. Pero ellos iban escapando primero del diluvio, del gran estruendo que hubo, y además quedaron 3 de sus hermanos y 3 de sus hermanas en el Pacaritambo, en el Paucartambo, y ellos se envuelven dentro de la leyenda y están separados por esta casualidad que dice que para salvar a su raza humana, ¿no?, salen directamente hacia la Isla del Sol, siguiendo la cueva que hay en Sorata, y por las profundidades de la tierra emerger en la Isla del Sol. Así, otros dicen que han navegado en totores, en barcas, en balsas, y han cruzado con su pueblo, porque estaban siendo perseguidos por algunos pueblos rebeldes que estaban también al lado de los Urcusuyos, es decir, al otro sector del lago. Había que entender que en esa época, ya antes de la fundación del Imperio Incaico, había pues en la provincia de Pacajes los Urcusuyos y los Comasuyos, y entonces había una pelea entre Lupacas o Masuyos, Cocacauris, que
que son los mascadores de coca. Habitaban los Catumpacanas, según los incas, y entonces esto significa una serie de enfrentamientos en el lugar y había que salvar el imperio de los collas. Llevan entonces la creación del quechua en base a la aymara, porque hay algunas palabras que son en vocablos casi similares al quechua. Exactamente, doctor, sí. Bueno, doctor, hemos terminado las preguntas. Le agradezco mucho por habernos, actualizado, se podría decir, sobre sus investigaciones del Collasuyo. Sabemos bien de que la historia es bastante dinámica, siempre va apareciendo nuevos elementos, nuevas investigaciones, nuevos aportes también, como es el suyo, por ejemplo, a través de sus artículos. Producción tiene una pregunta para usted. Bueno, no una pregunta, sino por el bicentenario de Bolivia. Usted, que ha estudiado tanto la historia de Bolivia, tiene incluso su programa sobre historia de Bolivia. ¿Qué mensaje daría a los bolivianos por este bicentenario, por nuestro aniversario 200 en Bolivia? Muchas gracias. Realmente para mí es un gran honor poder emitir un mensaje a todos los bolivianos desde mi sencilla voz para todas las personas a quienes estamos poblando en diferentes sectores de nuestro territorio. Yo solamente quiero invocar a la unidad del pueblo boliviano y a preservar por nuestra historia y nuestros valores que hacen a nuestro espíritu, mejorarlos. No tenemos que ser como una piedra rudimentaria, tenemos que pulirla y tratar de ser mejores en el mundo que ahora se está volviendo más tecnologizado y con más comunicaciones. Para mí es muy grato dar un mensaje de optimismo a todos los bolivianos y pedirles que siempre al final del túnel está una luz que se llama la unidad de todos los bolivianos. Muchísimas gracias, doctor. Muy hermosas sus palabras. Lo vamos a estar invitando ya para hablar tal vez de otros capítulos sobre la historia boliviana, que es tan importante que nosotros conozcamos estos elementos, que gracias a esos elementos somos lo que ahora somos. Muchas gracias, doctor, y felicidades por toda su carrera tan ampulosa que ha tenido sobre la historia y además como abogado, y aparte de eso por los escritos que nos está dejando. De esa manera, nosotros nos despedimos de Mujeres en Radio con una hermosa canción dedicada a Bolivia, a su bicentenario, y a partir de este programa todo el año estaremos recordando hermosas canciones, clásicas se podría decir, y actuales, que nuestros músicos bolivianos nos han dedicado como bolivianos. Bueno, así que nos despedimos con un tema bastante bonito que se llama Bolivia de los Carcas. Y conmigo será hasta el próximo martes. Muchas gracias, licenciada, siempre a sus órdenes. Un verdadero honor atender a sus cuestionamientos y a su toda prestigiosa audiencia radial. Muchísimas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud de tu letargo mudo, la voz inquietud. Bolivia, quiero pegar un grito de liberación. Después de un siglo y medio de humillación,
Quiero pegar un grito de liberación. Después de 1 siglo y medio de humillación, quiero tengan tus días destino mejor y el futuro sonría prometedor. Bolivia, en la falda de tus cerros haré mi hogar, donde felices los niños irán a jugar. Bolivia, en la falda de tus cerros haré mi hogar, donde felices los niños irán a jugar.